Vamos con más en tu programa Viva la Gente. Es momento de tener una asesoría legal para aquellas mujeres, porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la protección de los derechos de la mujer en la familia. Quien nos comparte todo este tema es el doctor Arancibia, a quien le vamos a dar la bienvenida en el programa Viva la Gente. Muy buenas tardes y un abrazo a todo el público a nivel nacional. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros y poder interactuar este tema que es fundamental. Vamos a empezar hablando acerca de esta ley 348 que busca, y le voy a dar lectura para poder abarcar, ¿no? Lo que dice esta ley es Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, Ley 348, y también esto busca erradicar, ¿no? Eliminar, cortar de raíz la violencia. Pero veamos este país de Bolivia cómo está trabajando en este aspecto. Bueno, como ya lo estamos mencionando, la ley 348 está más enfocado en la protección, ¿no? Pero también tenemos que tener una equidad de género, también esto también va a proteger también al hombre. Sí. Más que todo está dirigido a erradicar la violencia en todos los extremos, ¿no? En violencia psicológica, sexual, también física, como también económica. Pero también se tiene que tener en cuenta que dentro de esta protección están los medios estatales que tienen que protegernos, tanto más que todo las mujeres, que es dentro de una familia sería la más vulnerable dentro de los niños, y la mujer, ¿no? Pero también tenemos que tener que también nuestra protección viene desde la Constitución Política del Estado, el artículo 60, que prioriza, ¿no?, el interés superior niño, niña, adolescente, como también el cuidado de la familia. Pero y asimismo también vamos a ir a la Corte Internacional, ¿no?, la CIDH, que también existe en su sentencia de Campo Algodonero versus México, que establece que los medios estatales tienen la responsabilidad de evitar y erradicar lo que es todos los medios de violencia, como así colaborar sobre todo en la protección, en este caso a la mujer, y en este caso hablaremos del IDIF, de la Defensoría del Pueblo y de los medios, ¿no?, que puede tener un gobierno autónomo municipal, que no pueden evitar o tampoco interrumpir, ¿no?, una denuncia. Esto, claro, se ha visto, hay muchos casos ya virales, y que claramente esta sentencia internacional establece que también se hará responsable aquella institución estatal que estuviera evitando, ¿no?, o tratando de proteger o ocultar, ¿no?, este tipo de violencia, y que claramente, bueno, se establece, ¿no?, que siendo esta una corte internacional, pero también es un precedente que es aplicable ante nuestro Estado, y a la misma vez, y tiene que ser de aplicación ante un juez, y también se puede llegar a una queja, ¿no? Esto en el campo de que ha habido muchos casos ya virales, ¿no?, en la cual indican, ¿no?, que miembros de la policía o miembros dentro del Estado, como digamos una defensoría, ¿no?, han evitado o han tratado de obstaculizar, pero sin embargo esta sentencia internacional de la CIDH establece la responsabilidad que cualquier funcionario va a tener en caso de tratar de obstruir lo que es la justicia. Pero en este punto también tendríamos la Constitución Política del Estado, y esto la sentencia constitucional 385 quebrado 2015 S2 claramente nos especifica que nosotros podemos, o sea, una persona agredida, digamos, en el caso una mujer puede solicitar a la FELCC garantías. Esto tal vez hay personas que quieren evitar, ¿no?, entrar en una denuncia y en todo el proceso. Entonces, para proteger sus derechos puede solicitar garantías unilaterales, y a la misma vez, ¿no?, advertirle a esta persona que ya cese con esa advertencia de las agresiones, y solicitarlo directamente al director departamental, digamos, en este caso de la FELCC del Alto o de la Ciudad de La Paz, y solicitar las garantías correspondientes, las cuales se van a notificar a esta persona, en la cual se le va a advertir que cese con este tipo de agresiones, y en caso de que no cesa, ya se acudirá a la autoridad competente, que sería el fiscal, y a la aplicación de la ley 348 mediante una denuncia verbal o escrita o una querella.
Bueno, doctor, es muy importante lo que usted menciona. Sin duda alguna, no solo hay que aplicar esto de la Ley 348, porque también hay un código del proceso familiar que también protege a los niños, a los padres de familia, también a la parte del género masculino, tanto a la parte del género femenino. ¿Qué podemos decir, doctor? Si bien hace un momento estaba investigando y me aparecía algo de estos procesos de denuncia de violencia hacia la mujer, estos procesos durante esto de la parte legal, ¿se lleva el caso gratuito? Porque hay algunos casos que por tomar del servicio de los abogados hay muchas denuncias que quedan ahí, que ya no se pueden proceder. Bueno, claramente, bueno, sobre todo en la Ley 348, al realizar una denuncia y al ser de manera pública y parte del Ministerio Público este presente caso, vamos a señalar que sí o sí debería haber una sentencia sobre esta persona agresora, ya que claramente se puede exponer, uno, la declaración de la víctima, ¿no? Dos, puede haber un informe de médico forense, la cual evidencia lo que son las agresiones físicas, sexuales, o como también un informe psicológico. Sin embargo, puede existir también, y se tiene que tener en cuenta, que la víctima tiene que hacer seguimiento a los casos, tampoco puede abandonar el proceso. Y esto con el fin también de colaborar con los investigadores, de acumular los medios de prueba, porque claramente el fiscal va a colaborar con los requerimientos correspondientes, así como el médico forense, solicitar al investigador que vaya al lugar del hecho, y en este caso la víctima va a tener que llevarle, ¿no?, y hacerse sacar las fotos, como también ir donde el investigador para recoger sus requerimientos de informe psicológico en algunos extremos, ¿no?, de violencia psicológica o pericia, pero señalando así que una víctima no puede abandonar tampoco el proceso, porque en este caso, si una víctima abandona, también va a obstaculizar también la ejecución, ¿no?, de un fallo judicial en la cual se va a determinar que ha habido violencia, pero sin embargo también se tiene que tener consideración a esto, porque también si por negligencia de la persona o abandono, tampoco podemos actuar, ¿no?, con justicia. ¿Por qué? Porque claramente el juez también se va a basar en una sentencia junto a los elementos de convicción, pero sí es gratuito. Debería acabar aunque digamos no esté la víctima digamos durante el juicio oral, pero tiene que acumular todas las pruebas vigentes, esto para que el juicio oral se dé, ¿no?, y se acumulen todas las pruebas y se ejecute. Pero sin embargo también tenemos que tener en cuenta que en materia familiar tenemos que acudir a un abogado de confianza, porque en materia familiar se debate también los intereses niño, niña, adolescente, pero también hay también miembros estatales como también nosotros, ¿no?, que somos un brazo social. Actuamos de manera voluntaria y gratuita para colaborar en estos casos. También tengo que señalar que bajo la Ley 603 podemos modular o solicitar a la autoridad judicial las garantías correspondientes contra este agresor, porque claramente si estamos viviendo agresiones, y claro, como yo le digo, ¿no?, tengo yo a mis clientes que no quieren llegar a la vía penal. Entonces, solicitamos por la vía judicial, por el juzgado de familia, las garantías correspondientes y obviamente el juez va a oficiar a la FELCC para que se emitan las garantías, claro, con advertencia de que si no se cesa, vamos a acudir lo que es una denuncia formal y claramente se tiene que tener en cuenta, ¿no?, y exhortar a las personas, ¿no?, que tal vez tienen problemas o están en medio, ¿no?, de agresiones, o también al agresor, ¿no?, exhortarle que si existe una denuncia, señores, puede haber una detención preventiva de 180 días por la investigación. Eso, por los estándares internacionales que ya tenemos, también los precedentes constitucionales y además también la protección que tiene que tener la población vulnerable, en este caso las mujeres y los niños. Bueno, doctor, ya para finalizar esta entrevista, ¿desde qué punto se considera romper estos derechos dentro de la mujer? Ya sea pongas un ejemplo, un puñete, ¿desde dónde se considera esto de vulnerar los derechos de la mujer? Bueno, a experiencia propia lo voy a decir, ¿no? O sea, con un caso que varios casos que tuve, ¿no? Sí. Y bueno, me cuentan esto en el tema de antes de empezar la denuncia, me indica mi cliente que de la nada el tipo ya la apiaba,
o sea, le daba palmadas en la cara, pero de manera fuerte. Y ella aguantaba, o sea, lo veía normal tal vez. Normal, sí. O sea, tal vez al principio se ha sorprendido, pero el tipo ya estaba recurriendo, digamos, a la agresión física poco a poco. Ya desde el momento de que uno ya llega a los insultos, ya es una agresión, es un daño psicológico que se le hace. Y que claramente hay personas que pueden llegar a una depresión. Y en este tema podemos acudir que en este punto ya acudir a un miembro, ¿no?, estatal, que sería la Fiscalía, el Ministerio Público por medio de la FELCB, pero sin embargo hay que tener en cuenta que hay veces hay personas que no denuncian y tienen que tener también en cuenta que el agresor va a ir avanzando poco a poco. Y eso, exhortar también a las mujeres o a la persona que vive en agresión, que un agresor nunca va a cambiar. Y tarde o temprano se le va a pasar la mano y hay veces hay personas que aguantan y lamentablemente el hecho son feminicidios. Bueno, muchas gracias, doctor. Es la cifra alarmante que está pasando Bolivia y bueno, todas las mujeres que no quieren romper el silencio, bueno, animar, ¿no?, a que puedan cerrar esa puerta porque vivir en violencia no es nada bueno. Bueno, muchas gracias, doctor. Un abrazo muy grande a todo el público y bueno, siempre tener en cuenta, ¿no?, todos los consejos que tenemos y siempre acudan a la autoridad estatal, que siempre va a ser gratuito las denuncias y en caso de que no se respeten esos derechos pueden acudir también a la Defensoría del Pueblo como también a la Defensoría de Niño, Niña, Adolescente o también defensorías que están en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz o del Alto o que pertenece a su municipio. Bueno, el doctor Arancibia, que forma parte del brazo social y con esto tenemos más en tu programa Viva la Gente.